Bienvenidos amigos a un nuevo video tutorial. En este caso vamos a conocer las herramientas que disponemos en el programa Photoshop versión CS5 en este caso para poder retocar y modificar las imágenes a nuestro antojo. Para empezar, comentarles que esta imagen se las voy a dejar disponible tanto en la descripción del vídeo como en mi blog inforpaco.blogspot.com y la podéis descargar gratuitamente para poder hacer vuestras pruebas. Vamos a proceder con la primera herramienta que quiero enseñarles. Es la herramienta tampón de clonar, que la tenéis aquí a la izquierda. La seleccionamos y comentarles que esta herramienta lo único que hace es copiar una parte de la imagen hacia otro lugar. Primero tenemos que seleccionar el origen desde donde queremos copiar. Para ello, por ejemplo, vamos sobre la C, pulsamos la tecla Alt y el clic izquierdo del ratón. Entonces, esta es la zona de origen de nuestra imagen. Nos desplazamos a otra parte y comenzamos a pintar. Como podéis ver, hace una copia exacta de lo que hay donde habíamos marcado. En este caso no nos interesa, ya que, como veis, el tono del muro es totalmente diferente y todo eso. Así que directamente deshacemos lo que hemos hecho con la combinación de teclas Control Z y vamos a utilizarlo en una zona que sí nos puede interesar. Por ejemplo, en la zona donde está el cuadradito rojo, que vamos a intentar recuperarla utilizando la parte que hay a la derecha. Vamos a hacer zoom primero sobre esta zona y volvemos a seleccionar el tampón de clonar. Lo que nos va a interesar es esta zona que hay aquí de la derecha, reproducirla tapando el cuadrado rojo. Así que vamos sobre esta zona, pulsamos la tecla Alt y sin soltar pulsamos el clic izquierdo del ratón. En este caso hemos marcado esta zona como zona de origen. Fijaos que donde muevo el cursor va indicando cómo se pintaría. Ahora posicionamos el cursor en una zona adecuada donde pueda reproducirse bien. Fijaos, no ponerlo ni más arriba ni más abajo, siempre en el sitio exacto. Y empezamos a pintar. Bien, ya la hemos recuperado. ¿Pero qué ha pasado aquí? Que hemos pintado un poquito de esta esquina. Eso no nos interesa. Así que volvemos a hacer en esta zona, por ejemplo, clic izquierdo mientras mantenemos pulsada la tecla Alt, desplazamos y volvemos a pintar. Y hemos recuperado la parte esta del muro. La combinación de teclas Control 0 nos sirve para volver a ver el global de la imagen. Fijaos cómo ha desaparecido el cuadradito rojo que teníamos. ¿Qué sucede si intentamos utilizar el tampón de clonar con el circulito verde, por ejemplo? Vamos a probar. Seleccionamos la herramienta tampón de clonar, marcamos pulsando la tecla Alt y el clic izquierdo del ratón en esta zona y nos desplazamos hacia arriba para intentar copiar. Intentemos alinear los ladrillos para que no haya mucho error y pintamos. ¿Qué sucede? Ya lo estáis viendo. Que en este caso los ladrillos quedan demasiado oscuros porque la parte de abajo es más oscura que la parte de arriba de la imagen. Por eso esta herramienta en este preciso lugar no nos interesa. En la parte de abajo donde teníamos el cuadrado sí era interesante, ya que las tonalidades de negro eran todas iguales. Si volvemos a la parte de arriba, veremos que aquí hemos cometido un desastre. Pues nada, Control Z y deshacemos lo hecho. En este caso vamos a tener que utilizar otro tipo de herramienta, pero eso lo veremos dentro de un momento. Quiero enseñarles también lo que es el pincel de corrección puntual. Lo tenemos aquí. Este pincel, igual que todos los pinceles
podemos variarle su tamaño, lo que realiza es lo siguiente. Donde nosotros pinchemos, analiza los píxeles que hay alrededor suyo e intenta reproducirlos de la manera más inteligente posible, intentando corregir los errores. Esta herramienta sirve para eliminar un grano de una cara que quede feo, eliminar motas de polvo de una foto, o cosas así. Fijaos, teniendo seleccionada la herramienta, simplemente posicionamos el pincel del tamaño adecuado que cubra la zona que queremos corregir y hacemos un simple clic. Él, de forma automática, ha detectado los ladrillos y ha borrado la letra C. Igualmente, podríamos hacerlo con la letra B y con la letra A. Hay ocasiones que, como podéis ver aquí, deja algunas pequeñas manchitas, pero si volvemos a pinchar justo sobre esa mancha, queda corregido. ¿De acuerdo? Pues la hacemos deshacer con control Z una vez, o si quieren deshacer varias veces, control alt Z, y volvemos al estado que teníamos antes. Ahora vamos a ir a lo que es este trazado negro que tenemos sobre el fondo amarillo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues hay una herramienta que sirve perfectamente para eso y es el pincel corrector. No confundir con el corrector puntual, es el pincel corrector. En este caso, este pincel no va a utilizar los píxeles que tiene alrededor, sino que, al igual que el tampón de clonar, va a tomar una zona de origen. Nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar al lado de la misma raya negra, con la misma combinación de teclas que antes, Alt, clic izquierdo del ratón. Ahora nos desplazamos sobre la imagen esta y vamos a ir pintando. ¿Qué sucede? Es muy similar al tampón de clonar, pero además corrige las luminosidades. Es decir, si hay una zona más oscura en donde hemos decidido tomar el origen y vamos a pintar en una zona más clara, esa imagen que copiamos es corregida en su brillo y luminosidad para que encaje. Veámoslo, por ejemplo, con los ladrillos. Si nosotros seleccionamos como zona de origen la zona oscura de los ladrillos, Alt, clic izquierdo, y vamos a pintar aquí, en la zona clara de ladrillos, empezamos a pintar, y ¿qué sucede? Que en principio lo vemos negro, pero cuando soltamos, el programa es lo suficientemente inteligente para corregir el color. ¿Qué os parece? Bueno, pues algo así vamos a utilizar también para corregir este círculo verde. Vamos a eliminarlo. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, por ejemplo, podemos seleccionar esta zona, Alt, clic izquierdo, y empezar a pintar. Para empezar, me he desplazado y no es la zona correcta. Pero ¿qué sucede? Que se mezclan los colores. Ese fallo no nos lo podemos permitir. Control Z para deshacer. Así que lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es dividir este círculo en dos zonas. Con la herramienta marco rectangular, lo que son las máscaras, vamos a seleccionar el fondo amarillo y naranja que tenemos aquí. Bueno, no hace falta copiarlo entero, simplemente la zona donde afectaría al círculo verde. Pues nosotros lo que hacemos, una vez separado, tened en cuenta que ahora está marcada la zona interior de este rayado. Nos interesa marcar la zona exterior. Pulsaríamos las teclas Control, Shift, I. Ahora la zona seleccionada es la zona exterior a lo que habíamos marcado, es decir, incluiría las letras, esta parte del círculo y todo el ladrillo. Bien, volvemos a lo que es el pincel corrector, seleccionamos una zona que deseamos copiar, por ejemplo, esta con Alt, clic izquierdo,
y vamos a intentar encajar las líneas de los ladrillos para que no tenga error. Aquí estamos copiando y vamos corrigiendo. Soltamos y fijaos cómo ha quedado. Perfecto. Con las teclas Control, Shift y volvemos a cambiar la selección. Ahora está seleccionada la parte interior de la máscara. ¿Qué vamos a hacer ahora? Igual, seleccionamos una parte de aquí con la tecla Alt y el clic izquierdo y vamos a pintarla sobre el círculo verde. Procuremos aproximadamente que esté a la misma altura de la zona seleccionada y empezamos a pintar. Fijaos que la máscara protege el exterior, no permite que pintemos por fuera. Estamos pintando aquí y si hubiera algún tipo de error en la luminosidad, el programa lo corregiría. Fijaos que bien queda. Pulsamos la tecla Control D y eliminamos cualquier tipo de máscara que tuviéramos en ese momento. Vale. Pues ahora vamos a proceder a eliminar toda esta zona amarilla y naranja. Esta zona amarilla y naranja la podemos eliminar de varias maneras. Por el tampón clonar lo podríamos hacer copiando la parte izquierda hacia la parte derecha, pero siempre tenemos el riesgo de cometer un error con la luminosidad, así que quizás sea más inteligente utilizar igualmente el pincel corrector. Lo seleccionamos nuevamente, marcamos por esta zona, por ejemplo, Alt, clic izquierdo, y nos desplazamos sobre la zona que queremos pintar, intentando alinear los ladrillos antes de hacer clic. Aquí, por ejemplo, parece que está bien, y comenzamos a pintar. Fijaos que si no tenemos mucho margen, al llegar a determinado punto empezará otra vez a copiar la línea amarilla, como ha pasado. Pero bueno, no nos importa. Soltamos y ya tenemos parte del enladrillado. Y ahora, sin hacer nada más, volvemos a posicionar los ladrillos y pintamos. Fijaos que a medida que pintamos parece que queda una sombra, pero esa sombra la va a corregir automáticamente el pincel corrector cuando soltemos el cursor. Fijaos, lo voy a soltar. Lo procesa y acaba de corregirlo. Ha quedado el enladrillado perfecto. Bien, por último, aunque podríamos utilizar esta misma técnica para corregir las letras, por último vamos a utilizar otra herramienta diferente para estas letras. Vamos a utilizar lo que sería el parche, la herramienta parche, que la tenéis aquí. Pinchamos en ella y esta herramienta tiene dos maneras de funcionar. Puede servir para copiar lo que tenéis en otro lado, ajustando la luminosidad, igual que el pincel corrector, o para lo que seleccionemos, ser sustituidos por otra sección. Esto suena muy complicado, pero no lo es tanto. Simplemente vamos a rodear, por ejemplo, con un circulito de la herramienta parche la letra C y veréis que aquí arriba tenéis origen y destino. Vamos a comprobar cómo funcionan estas dos opciones. Si lo dejamos en origen y arrastramos esta zona, está intentando sustituir lo que hemos marcado por donde ponemos el parche. ¿Qué sucede? Que tenemos nuevamente que intentar alinear lo mejor posible las líneas. Ahora soltamos y ha sustituido la C que teníamos por otra zona del muro, corrigiendo la luminosidad. Perfecto. Eso era en origen. Pulsamos control D para quitar la marca y vamos a marcar ahora lo que es la letra D. La rodeamos. Vamos a cambiarlo y ponerlo en destino. A ver qué sucede.
Si arrastramos, teniendo en destino la letra B, arrastramos, ¿qué sucede? En lugar de sustituir la B por donde vamos a poner el parche, lo que hace es copiarla. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, y fijaos lo que sucede. Se corrige la luminosidad. Se han corregido los ladrillos y se ha corregido también el brillo de la letra B. Tened cuidado con eso, porque si en lugar de ponerlo sobre una zona en blanco y negro lo ponéis en color, es posible que la B vea su color alterado. En este caso no era lo que nos interesaba hacer, pero era para ver cómo funcionaba la herramienta. Vamos a pulsar Control Z y así deshacemos lo que hemos hecho. Lo que nos interesa es borrar la letra B. Entonces lo ponemos en Origen, arrastramos y buscamos otra zona del muro que coincide. Aquí, por ejemplo. Soltamos y tenemos restaurada esta parte del muro. Vamos a hacer lo mismo con la letra A. Arrastramos y fijaos, lo voy a hacer en una zona muy clara para que veáis cómo el programa es inteligente y corrige la luminosidad. Soltamos y él solito lo corrige. Control D para quitar la marca. Pero ¿qué sucede? Aquí ha dejado una pequeña sombra. Esto se puede corregir con la herramienta que habíamos visto al principio, pincel corrector puntual. Seleccionamos aquí y ha desaparecido esa sombra. Y hemos recuperado un muro completo donde antes había muchísimas imágenes. Espero que les haya servido de utilidad y les espero en el siguiente vídeo donde vamos a utilizar estas herramientas para retocar fotografías antiguas deterioradas que tengan dobleces, rayaduras, rasgados y cosas similares. Muchas gracias.